Nos acompaña esta hora Pablo Raceto, es doctor en ciencias, es licenciado en física, o sea, llega desde la física a la política, tiene distintas líneas de investigación, entre ellas la genética evolutiva, la filosofía de la ciencia. De hecho, son cuestiones que, o a partir de las cuales él habla en política. Dice, por ejemplo, cuando uno quiere buscar cambios a sistemas complejos, las soluciones sencillas no sirven, no funcionan, no van a dar. Pablo Raceto está con nosotros aquí en Cooperativa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, una tarde calurosa en Providencia y especialmente en este puesto de transmisión. Pero, ok, Pablo Raceto, tú has estado hablando, te hemos visto en algunas entrevistas, se te pregunta en algunas con urgencia, con insistencia, cómo se logra un cambio de alguna manera en la búsqueda de una respuesta para un proceso de tanta incertidumbre como el que estamos viviendo hoy día en Chile, ¿no es cierto? Un proceso de crisis, un proceso de estallido. Y tú precisamente uno de los temas que has estudiado es cómo se producen los cambios en las sociedades. Quizás podemos partir por allí, porque cuando uno mira la historia, no somos el primer país que busca un cambio, no somos la primera experiencia en el mundo donde se apuesta a torcer el status quo, llegar a nuevos acuerdos sociales. ¿Qué es lo que a ti te dice la historia sobre los momentos en los cuales cambian las sociedades? Interesante la pregunta. Justamente el tema que quise venir a exponer acá en el Congreso Futuro fue qué es lo que han dicho los expertos, digamos, los que han estudiado los grandes cambios estructurales que han ocurrido en la sociedad. La sociedad es un sistema complejo, ¿no? Y normalmente los sistemas complejos no cambian de cualquier manera, ¿no? Normalmente tienen ciertos patrones, ¿no? Si un cigoto se convierte en un embrión y en un embrión en un feto y después en una guagua, todos esos cambios son estructurales, gigantes, pero no son así nomás, ¿ya? Y lo que vine a exponer un poquito es la descripción que hace un filósofo y pensador italiano que se llama Antonio Gramsci. Bien conocido. Bien conocido, sí, pero poco estudiado. Pero en algún momento en Chile se atacaron con el gramscismo, creo yo. Sí, o algún conato de pelea en torno a Gramsci, digamos. Sí, está mal entendido, yo creo. Se le entiende normalmente como marxista y no era marxista. Pero bueno. Lo que él propone, o sea, y lo que él describe, es bastante preciso y se aplica, te mencionaba un poquito antes, o sea, se aplica a Chávez, se aplica a Pinochet, se aplica a Fidel Castro, se aplica a la Revolución Francesa, al feminismo, se aplica, es un modelo muy fácil de demostrar, que dice que los cambios estructurales siempre conllevan un modelo alternativo. Ya todos los movimientos populares y las rebeliones que no van acompañadas de un modelo ya generado por una élite intelectual, ya en la época del origen de la modernidad fueron Rousseau, Montesquieu, antes un poquito Hobbes, Condorcet, que eran intelectuales que en el fondo reflejaron el disgusto que tenía la sociedad europea contra los reyes, los nobles y los clérigos. Ya la gente estaba harta de ese sistema, harta, y en paralelo los llamados intelectuales ilustrados ya se juntaban. De hecho, la organización de esas juntadas las hacían las marquesas, ya las mujeres aristócratas que eran cultas. Les encantaba juntar a Voltaire con Rousseau y a estos personajes para discutir y generar una teoría alternativa a toda esta idea de la nobleza y todas esas cosas que había antes. Sí, estoy pensando que probablemente las mujeres organizaban los salones. Las mujeres organizaban esas reuniones. Probablemente sí, porque no las dejaban salir al espacio público donde a ellas les habría gustado tener esos debates, entonces había que poner la casa, supongo yo, algo para comer para que vinieran. Y eran las nobles. Los hombres a contar esta historia. Además, claro, porque los intelectuales, todos estos personajes de los que te menciono, Voltaire, Rousseau, no eran nobles, eran como una especie de sirvientes de un nivel un poco más alto. Eran como el cocinero, el jardinero, y están los intelectuales, estos personajes que no tienen nobiliaridad ninguno, casi ninguno. Y se juntaron acá y ¿qué es lo que dijeron? Bueno, generaron toda una teoría, ¿ya? Que dijeron, mira, esta idea de que el poder del rey viene de Dios, no, el poder del Estado viene de un contrato social, que es una cosa y escribieron el libro, contrato social. Y otro dijo, y el Estado tiene que tener 3 poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. Generaron todo un modelo, ¿ya? Con libros, con discusiones, que se unieron a un movimiento popular de gente que estaba harta del sistema anterior y terminó generando un cambio de la sociedad. Y se inventó toda la modernidad
occidental. Ya, o sea, tú dices, en un movimiento revolucionario que es como clásico, que todos reconocemos, que es el de la Revolución Francesa, lo que tú dices hay, de manera paralela a la indignación, un movimiento... paralela, paralelo, probablemente. Uh-huh. Hay un grupo de personas que está pensando, definiendo y delineando con qué va a reemplazar este orden, este modelo, diríamos en Chile, que ya no nos gusta. Ahora, sí. Un modelo más bien tiene que ver como con, creo yo, con la forma política que toma el gobierno. Lo que están definiendo antes de la Revolución Francesa es qué forma va a tener el Estado. Es como una cuestión mucho más grande. Sí, es más grande. Aquí en Chile es más grande porque es un cambio, claro. Claro, nadie está diciendo a la monarquía. Volvamos a la monarquía. Claro, qué sé yo. Claro, pero los ejemplos son de todo nivel. ¿Ya? O sea, los cambios de modelo socioeconómico y de modelo político siempre han cambiado de la misma manera. Tienen previamente una idea de cuál va a ser el reemplazo. ¿Me puedes dar un ejemplo más cercano? Pensamos en un cambio de modelo en el siglo XX, ya por irnos, o sea, más cerca en el tiempo. Mira, a ver, si quieres partamos con casos así polémicos recientes. Pinochet, Fidel Castro, Chávez. Veamos cómo ocurrió. Pinochet no era un neoliberal. Pinochet era un militar anticomunista y se enfrentó a una sociedad cuando dominó el Estado. Dijo, bueno, ¿qué hacemos? Había una crisis económica impresionante y dijo, bueno, ¿qué hacemos? Y llegaron los Chicago Boys, personajes educados por intelectuales, ¿cierto? Por premios Nobel, Milton Friedman, Hayek, e implementó el modelo alternativo que tuvo a la mano. Y tú podrías decir en ese mismo caso que, igual que la Revolución Francesa, lo estaban pensando de antes. Exactamente. Lo estaban pensando antes del golpe de Estado, y ahí hay un debate. En paralelo. Y lo tenían listo entonces. Lo tenían, sí. Claro, no es un tipo de revolución a la francesa, es un golpe de Estado, es una imposición por las armas, digamos, y a sangre y fuego de una nueva idea. Sí. Pero tú dices, lo que tiene en común es que tenía una idea previa de que iba a reemplazar el orden que se iba a liquidar en ese En todos los casos siempre hay un modelo. A veces el cambio se produce por un movimiento popular y a veces se produce por un interés estatal. Okay. ¿Puedes darme un modelo positivo? Quizás algo positivo. ¿No te gusta el neoliberal? No, bueno, a mí no me gusta la idea del cambio por las armas. Estoy pensando en cambios de modelo. Gandhi, Mandela, Martin Luther King. Ok, perfecto. Mira, fíjate este cambio, ya no es cualquier cosa y ocurrió hace poco, no es tanto tiempo atrás. India tenía un sistema colonial, ya estaban los británicos, dominaban, era una cosa espantosa, ¿ya? Gandhi, que fue el que le puso nombre a esta forma política, logró, no él, digamos, todo el movimiento popular que lideró, ya, pero él lo lideró, con una política de persuasión, logró que se cambiara a un sistema de república. Es decir, pasamos de un sistema colonial, que es muy distinto, es un cambio casi prácticamente del mismo nivel que la Revolución Francesa. ¿Y cómo se logró? Se logró con un conjunto de ideas, que era un modelo republicano, con una forma política que consistía, que Gandhi describe muy claramente, son 3 elementos. Que ya podemos hablar de ellos, digamos que es distinta al golpe de Estado. Y lo mismo pasó, exactamente, y lo mismo pasó con Mandela, que fue un tremendo cambio equivalente. Cambios, no sé. Pero en el caso de Mandela, por ejemplo, tú tienes también allí a un grupo de gente que ya está pensando con qué va a reemplazar el sistema del apartheid antes de que efectivamente se logre derribarlo. Bueno, claro, el modelo ya estaba, que es el modelo de la república. Ya, o sea, ya se había inventado. Y la democracia donde todos son iguales, digamos, y sistema una persona, un político, voto. todo el sistema que está ahora en crisis, digamos. Pero él no tenía que inventarlo. No tenía que inventarlo. Y en el caso de Gandhi también hay un modelo respecto a cómo una república es independiente y no una colonia de otra. Exactamente. Ya, perfecto. Si miramos todo eso, ya vamos a entrar en el tema de la persuasión, pero si miramos todo eso entonces, y luego tú miraras a Chile, que está en un momento donde se habla también de cambio de modelo. ¿Tú crees que existe también suficiente voluntad de hacer este cambio general? Y existe además un plan alternativo con el cual reemplazar o el modelo o los aspectos del modelo en torno a los cuales hay tanta gente indignada. Ya. A ver, respecto a la primera pregunta, voluntad, hay mucha voluntad ya en el pueblo, ya en la ciudadanía. Las encuestas son clarísimas, ya los estudios que mostré ahí en la charla, la encuesta Academ, más de 2/3 de la población considera que todo esto tiene que ver con un malestar social generalizado. ¿Ya? Y esos números son consistentes en distintas encuestas. Son consistentes desde el principio, todo. Mundo, sí, o sea, no todo el mundo, pero más de 2/3, o sea, es como una mayoría calificada. Claro.
y además más de 3/5 quiere que las manifestaciones se mantengan, ¿ya? Entonces esto se le preguntaba incluso al presidente Piñera si es que esto implicaba que en el fondo lo que hace falta es un cambio de modelo, es decir, no un pequeño cambio, no ciertas medidas de política pública, sino más bien medidas de cambio de estructura de la sociedad, ¿ya? De estructura del sistema socioeconómico, de la estructura del sistema político. Y bueno, en la población, o sea, claramente el Estado lo que siempre va a hacer, también históricamente va a ser defenderse, a menos que tenga alguna alternativa que le guste, ya, o que lo persuadan de que efectivamente hay una, primero, y segundo, que le guste, ya, o que, no sé, lo persuadan, no necesariamente que lo convenza. Un ejemplo, hay un paréntesis, no es lo mismo persuadir que convencer, ¿ya? Constantino, cuando declaró que el Imperio Romano era cristiano, nunca se convirtió al cristianismo, él siempre fue politeísta. Pero él como político tomó una decisión política, ¿ya? Y cambió todo el sistema político, aunque no estaba convencido del cristianismo. No, en la vida diaria no puede ser que a veces te puedes convencer a la mala o por cansancio de algo. Claro. Persuadir es algo que haces con entusiasmo probablemente, con más convicción, ¿no? Sí, los políticos, claro. Entonces, se me fue el hilo. Entonces, lo que íbamos es a el modelo de reemplazo, en el caso de Chile. Entonces hay voluntad, sí. Pero hay una cosa, lo que pasa es que yo veo que hay, desde el punto de vista del pueblo, ya de la ciudadanía mayoritaria, que yo creo que sí quiere un cambio, hay dos cosas. Una es la demanda, ya, el petitorio, que es cuando el cambio la ciudadanía quiere que el cambio lo haga el Estado, que al Estado se le ocurra y que el Estado haga algo, ¿ya? Y es distinto cuando el cambio incluye el concepto de iniciativa, cuando el cambio lo vamos a hacer nosotros. Yo como persona voy a cambiar de actitud. Si yo estoy en desacuerdo con un sistema basado en el consumismo, partamos controlando el consumismo personal de mi familia y de mis cercanos, ¿ya? Entonces, el alegar que el Estado resuelva las cosas es una forma habitual de protesta, y es una voluntad, ¿ya? Pero hay dos voluntades, ¿cierto? La voluntad de exigir a alguien que resuelva algo y la otra voluntad de uno mismo tratar de ver cómo se pueden cambiar las cosas. Claro, ahí alguien te podría responder, bueno, ¿cómo podría yo no endeudarme en un modelo que en todos los aspectos me dice cada día y me grita que tengo que endeudarme? No solo por gusto, no solo por influencia de la publicidad, sino que para llevar a mis hijos al colegio, a veces para almorzar, ¿no? Las personas que compran a crédito en los supermercados. O sea, lo que te quiero decir es que a veces las decisiones que podemos tomar están bien influenciadas por las opciones que nos da y las condiciones que se bueno, pero toda la vida es así, o sea, todos sabemos que un porcentaje de nuestras decisiones tienen que ver con cosas que estamos obligados a hacer y otro porcentaje tiene que ver con decisiones que podríamos no haber tomado. O sea, tú dices que hay un margen siempre en hay un margen, uno, sí. y eso es lo bueno, digamos. Claro, y ese margen es el que tiene que ver con uno. El otro margen no, el otro margen tiene que ver con un cambio de sistema, de modelo, ¿ya? Y ahí vamos, si queréis, a la segunda pregunta, pero no sé si se entiende. O sea, dentro del margen de libertad que cada ciudadano tiene, ya sobre sí mismo y sobre sus cercanos, lo que dice Gandhi, lo dice clarísimo. Si todos los que pretenden que haya un cambio estructural en la sociedad, tienen que partir por sí mismo y por sus cercanos, ¿ya? Y da, bueno, 3 consejos, ya, ese es uno. Y en cuanto a modelo, bueno, yo creo que sí hay una alternativa, sospecho que más, pero bueno, yo y mis amigos y colegas estamos trabajando en una que de alguna manera agrupa una tradición que es bastante antigua, ya no es que estamos inventando una cosa de la nada, ¿ya? Que agrupa un montón de tradiciones económicas y políticas que han estado ahí sin una presencia como modelo de desarrollo económico o político en la sociedad, ¿ya? Me refiero al mundo de las cooperativas, de la economía solidaria, de las empresas de autogestión, empresas asociativas, ¿ya? Todo ese mundo es un modelo, o sea, no es un modelo, es un tipo de empresa, por ejemplo. Es que esto es bien complejo, ya tiene un montón de... Tengo un video de 4 horas explicando sí, exactamente. varias de las dimensiones. Y nos queda más o menos 1 minuto y ya, medio. Pero en el fondo tiene que ver con agrupar toda esa tradición, que es una tradición que tiene 150 años, pero el problema es que no está representada ni por la izquierda estatista, que lo que busca es aumentar los impuestos y que el Estado dé beneficios sociales, y tampoco está representado por la derecha capitalista. Esta es una tercera forma. ¿Qué busca qué la derecha capitalista? Es que me dijiste lo que buscaba la izquierda estatista. La derecha capitalista lo que quiere es aumentar la inversión.
son como las reglas del pulgar. A la derecha, ¿qué se le ocurre? Si tenemos un problema, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que fomentar la inversión. Y después sálvese quien pueda, digamos, o va a chorrear. Y que chorree. Claro. El gran capital privado se va a encargar de aumentar el PIB y eso va a chorrear a la población porque va a haber más empleo y va a haber impuestos para el Estado, ya tanto que le gusta a la izquierda. Ya, y en el Y camino la izquierda que dice, no, hay que subir los impuestos y el Estado tiene que hacer servicios sociales. Ya, quiero decir que hay un montón de maravillosas alternativas en el medio, digamos, o en el espectro de estas Yo no conozco conversaciones. tantos. Bueno, pero no Yo podría creo que- decir, no sé, España, Francia, Noruega, Ellos son estatistas. Dinamarca, Irlanda. Eso es estado de bienestar. Eso es lo que le gusta a la izquierda estatista actual, que es Claro, casi pero toda la es- izquierda. Pero o es todo. distinto a Cuba, por ejemplo, o a Venezuela. Sí, pero tiene el mismo principio, que es un Estado muy poderoso, con alto poder, es la concentración del poder. Mira, este es el punto clave. ¿Qué tanto se Pablo, concentra el poder? no quiero que quede ni la sospecha de que estoy censurando tu vía, pero de verdad que tenemos un minuto. Entonces, si cerraras Un la idea, minuto. Mira, un minuto. ¿qué es solidarismo? Ya lo que defiendo es desconcentración del poder del Estado y desconcentración del gran capital privado, del poder del gran capital privado. ¿Ya? Que el poder económico-político se distribuya en la sociedad. ¿Ya? Y el indicador, si quieren un indicador, el Gini antes de impuesto y transferencia. No el Gini después de impuesto y transferencia, que es el que usa todo el mundo. El Gini antes de impuestos y transferencia. Ese es el que te dice qué tan desigual es la sociedad, es el poder económico. El otro te dice la desigualdad de la plata, del ingreso. Pero es el que está antes de... El Gini antes de impuestos es igual en Alemania que en Chile. De hecho es más grande, es decir, así como en Chile unas poquitas familias, no sé, dicen que 12 familias, no sé, son... Sí. Ahí en Alemania son 50 familias, Claro. porque son un poco más de gente. Que luego los impuestos Claro, redistribuyen la y gran ecualizan. diferencia es que allá le pegan una tremenda tajada y la reparten a Ya, la plata. o sea, tú Pero dices, reparten plata, no reparten poder. En el mundo ideal, antes de los impuestos, podemos tener todos ingresos más igualitarios. Suena súper bien, Pablo Raceta. Sí, y tengo medidas concretas, vean el video. Perfecto. Y voy a hacer un cursito, que tiro el Ya, dato, sí, ¿cierto o no? un segundo. Los cabildos de cooperativas de Valdivia me invitaron a hacer un curso sobre solidarismo que va a empezar el 21 de enero. Ya, pues muchísimas gracias por la Estoy muy conversación. contento con eso. Gracias. Muy por buenas por la tardes, hasta la invitación. próxima. Cerramos el programa. Esta es Cooperativa en el Congreso Futuro.